痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。神羅転生。Nota del traductor. Dejo las notas del autor original. Digi no es dueño de Naruto, pero su sangre es tan deliciosa, tan inocente e ingenua, ahora voy a buscar algo sabio. La única forma de encontrar los límites de lo posible es ir más allá de ellos en lo imposible. Arthur C. Clarke. Esto es imposible. Naruto se sentó abatido en su campo de entrenamiento favorito, con las manos juntas en el sello del ariete, que se suponía que ayudaría a sacar y moldear subconscientemente chakra. Furo se sentó a un lado, leyendo tranquilamente un pergamino sobre los fundamentos básicos de chakra. Naruto había descubierto que ella era del tipo que siempre volvía a estudiar los conceptos básicos cuando estaba atrapada en qué hacer. Sin ningún acceso a los rollos de jutsu o técnicas de taijutsu y sin que Naruto estuviera dispuesto a entrenar, no tenía mucho más que hacer. ¿Entonces vas a buscar otra manera? Naruto acaba de dispararle a Fu y señaló su mirada que claramente decía que no era así. Por supuesto que no, voy a encontrar una manera de volverme invisible si es lo último que hago. Fu solo inclinó la cabeza de la misma manera tan inocente que solo habló de lo poco que le habían enseñado cuando era más joven. Pero no dijiste que era imposible. Naruto suspiró levemente, apoyándose en sus manos y atrapándose antes de pasar una mano por su cabello. Eso se estaba convirtiendo en un hábito últimamente. Es solo la frustración hablar. Sé que es posible, ese viejo pervertido en Yuno-Kuni podría hacerlo. Esa es la parte de donde obtuve la idea desde el principio. Fu arqueó una ceja, pero no dijo nada más, prefirió volver a su pergamino. Ella se consoló en su lectura. De hecho, la mayoría de los días que pasaban en Kumo, ahora ella dedicaba al menos unas pocas horas en la biblioteca pública. Para ella no importaba particularmente lo que leía, siempre y cuando le permitiera escapar de su mundo y recuerdos por unas pocas horas. Ella se había dedicado particularmente a las novelas de fantasía, disfrutando de la acción y la aventura de otro mundo que los protagonistas habían hecho. En cierto modo, a veces podía relatar su propia vida con algunas de las historias. La doncella solitaria en una vida indigente e injusta, llevada por el caballero príncipe en una aventura mística. Por supuesto, ella no entendió muchos de los aspectos en estas historias. El romance en particular tanto la confundió como la intrigó. Ella no entendía por qué las personas eludían cuestiones como el amor o la atracción. Por otra parte, como nunca había sentido esas emociones en particular, al menos para su conocimiento, descubrió que no podía relacionarlo tan bien. Ella tuvo mucho tiempo para leer últimamente, lo que hizo que Naruto asumiera la cruzada de volverse invisible. Era algo que había estado intentando y encontró solo un éxito parcial en las últimas 2 semanas. A veces resultaba entretenido e increíble lo que el chico se inventaría en un intento por eludir la visión. Más aún cuando sus ideas se vuelven cada vez más absurdas con cada intento fallido y pasajero. Su primera respuesta obviamente fue Genjutsu. Lamentablemente, ya existían muchas contramedidas para tales métodos. Tenía el control de chakra para ello, así como también la imaginación. Sin embargo, simplemente no era lo suficientemente hábil como para engañar a nadie por encima del nivel de Chunin. No fue un error suyo, pero la habilidad requirió mucho tiempo y dedicación para dominar, tiempo que realmente no tenía y no podía replicar con clones de sombra lo suficientemente rápido. Su siguiente intento había sido ligeramente más básico, una versión adaptada del Enje que literalmente podría cambiar a medida que avanzaba. Funcionó hasta cierto punto, simplemente atrapó cada parte de su cuerpo en una imagen de lo que estaba detrás de él. Sorprendentemente, el problema no estaba en el control de chakra, aunque era extraordinariamente alto, era el hecho de que simplemente no podía pensar lo suficientemente rápido como para compensar la imagen cambiante. Por lo tanto, hubo un ligero retraso en la técnica. No se notaba si se movía lentamente, pero lo delataba incluso a una caminata normal. Furo había estado interesado en eso, sin embargo, a pesar de que carecía del control inmenso requerido para usarlo, comparándolo con cómo funcionaba un camaleón. Fue entonces cuando el siguiente ataque de inspiración del rubio convocó rápidamente a un camaleón para estudiar y se sorprendió al descubrir que también tenían un contrato de convocación.
Curiosamente, aunque la invocación de su jefe no se había visto en bastante tiempo, su último invocador había muerto, lo que significaba que el pergamino del contrato en sí se había perdido para ellos. La mayoría hacía tiempo que creían que nunca volverían a ser convocados, lo que los llevó a aceptar bastante al joven monje. Había estudiado con uno de ellos durante un tiempo, un gran camaleón con el nombre de Shirosaku, que era aproximadamente del tamaño de un perro grande. Desafortunadamente el lagarto no tenía una idea real de cómo funcionaba su propia pseudo-invisibilidad, era más un poder instintivo como las habilidades Rinnegan de Naruto. Sin embargo, a pesar de que se volvieron completamente invisibles y su firma de chakra desapareció, todavía tenía un olor débil, lo que significa que no eran completamente indetectables si alguien intentaba encontrarlos. Cerca del final de esa empresa en particular, Shirosaku había sugerido que Naruto podría convocar a un camaleón más grande y esconderse dentro de él. No hace falta decir que Naruto rápidamente pero educadamente rechazó esa proposición, guardándola como último recurso. A pesar de que resultó ser un callejón sin salida, Naruto había hecho buenos amigos con los camaleones, prometiendo que si alguna vez descubría a su líder, Shiromari, haría lo que pudiera para enviarlo de vuelta a casa. Luego Naruto había recurrido al espacio-tiempo ninjutsu, que rápidamente también fue abandonado. Rápidamente descubrió que la gran habilidad, el tiempo y la paciencia que entraron para crear una técnica tan compleja y poderosa eran simplemente asombrosas. Su intención original era crear una técnica que fuera capaz de teletransportar de algún modo la luz que lo golpeaba al otro lado de su cuerpo, dejándolo invisible a la luz normal. Sin embargo, mientras que eso era un callejón sin salida, o al menos un final tan largo que bien podría estar muerto, le dio otras ideas. En lugar de subvertir la luz como lo había planeado, comenzó a jugar con la idea de doblar la luz alrededor de su cuerpo. Sin embargo, había ciertas impracticabilidades asociadas, la más alta en la lista era que lo dejaría completamente ciego durante la duración de la técnica. Naturalmente, ninguna luz que golpea su cuerpo significa que no hay luz en sus ojos, lo que significa que no podrá ver. No esperaba que un conjunto flotante de ojos fuera tan discreto, sin embargo, se mantuvo con la idea por un tiempo. Descubrió que en realidad había algunas formas de doblar la luz, como el hecho de que estaba sujeto a la gravedad como cualquier otra cosa en el universo. Sin embargo, las fuerzas adicionales de la gravedad requeridas para doblar la luz en cualquier grado útil probablemente comenzarían a desgarrar el planeta antes de que pudiera sacarle provecho. Lo puso en la columna Plan B. También sabía que podías refractar la luz a través de ciertos medios, que en particular le interesaba. Por primera vez en probablemente demasiado tiempo, Naruto comenzó a pensar en las propiedades de chakra nuevamente. Supuso que era una especie de sustancia. Podría ser visible en concentraciones suficientemente altas como un gas, podría fluir y moverse como el agua, incluso podría ser corrosivo y venenoso en el extremo del espectro. Comenzó a experimentar con él, manipulando su chakra en una delgada cubierta alrededor de sus manos, tratando de encontrar el punto exacto cuando se volvió visible. Casi había gritado en victoria cuando notó una ligera distorsión alrededor de su mano. El chakra en realidad estaba refractando la luz hasta cierto punto. Ahora solo era cuestión de encontrar un punto en el que pudiera cubrir todo su cuerpo en él, todo en los ángulos correctos que probablemente tendría que ajustar sobre la marcha mientras se movía, y ahí estaba su problema. Ciertamente había encontrado un método para volverse invisible, sin el notable inconveniente de los demás, pero por una vez, en realidad era su control el que lo dejaba caer. Por eso estaba a punto de rasgar sus cabellos en su campo de entrenamiento, su brazo semitranslúcido y ondulaba como agua mientras manipulaba el chakra cubriéndolo como una mortaja. Al menos una cosa buena de esta técnica fue que en realidad no desperdiciaba ningún chakra, cuando terminaba podía simplemente volver a absorber la delgada capa alrededor de su cuerpo. Significaba que podía entrenar literalmente mientras estuviera despierto, lo que había estado haciendo durante los últimos 5 días. En este momento, él estaba pensando de qué manera podría extender cuánto tiempo podría permanecer despierto, sobre todo para evitar tener que pensar en la tarea increíblemente difícil que él mismo se había propuesto. Suspiró de nuevo con abyecta frustración mientras perdía el control, la mayor parte de su antebrazo volvía al espectro visible. Hasta ahora, solo las yemas de sus dedos podían permanecer completamente invisibles. En realidad era bastante desconcertante, ya que parecía que habían sido cortados.
Ahora mismo, aunque Naruto estaba tratando de extender la técnica sobre todo su cuerpo, en lugar de solo un brazo. Sin embargo, no solo había sido una frustración tras otra, Naruto había descubierto que en el ángulo perfecto chakra no solo refractaba la luz. No podía explicar la física detrás de él, ni probablemente lo haría nunca. Pero parecía que chakra era un medio bastante único. Al igual que técnicamente carecía de forma hasta que se moldeó o se reunió en cantidades suficientemente altas, también carecía de cualquier tipo de olor. Eso significaba que al usar la técnica, si alguna vez lograba que funcionara correctamente, no se volvería invisible, sino que sería casi indetectable. Solo el sonido o el tacto lo delatarían y Naruto ya podría usar chakra para amortiguar sus movimientos hasta cierto punto. Fu levantó la vista de su pergamino mientras Naruto gruñía de frustración una vez más. No podía decidir si su determinación frente a tales probabilidades era divertida o admirable. Ella nunca tendría el control para siquiera intentar lo que el joven monje estaba tratando de hacer, sin importarle idear el concepto o un método razonable para lograrlo. Ver a Naruto pasar por una idea tras otra, sin ni siquiera pensar en renunciar, había sido algo que le abrió los ojos. Ella quería eso, quería un objetivo para creer tanto que haría cualquier cosa para conseguirlo. Tal vez solo necesitas descansar, darte un tiempo para relajarte y pensar las cosas. La verdad en realidad estaba bastante sorprendida de que hubiera hablado, ya que había preferido permanecer callada la mayor parte del tiempo y simplemente observar al rubio mientras practicaba. Sin embargo, parecía tan trastornado y agitado que no pudo evitar intervenir. Ella lo había visto muchas veces con Shinobi en equipos a los que había sido asignada. La frustración solo llevó a una falta de concentración y eso condujo a errores. No puedo parar ahora. Sé que estoy cerca de un gran avance. Él habló con tal pasión que trajo una pequeña sonrisa a la cara del Jinchuriki de pelo de menta. Ella guardó su pergamino, ya lo había leído más de una vez, y se acercó a él, colocando una mano suave sobre su hombro. Si te mantienes estresado, solo seguirás frustrándote a ti mismo. Después de entrenar tus músculos, debes darles tiempo para recuperarte, la mente y el sistema de chakra no son diferentes. Naruto estaba a punto de discutir con la chica, pero había algo en la forma en que hablaba que lo hacía titubear. Ella no hablaba con condescendencia o como si supiera lo que era mejor para él, solo recomendaba como amiga lo mejor para él en el corazón. Él suspiró ante su voz suave y firme y asintió con una pequeña sonrisa, poniéndose de pie y estirando su rígida espalda con un satisfactorio clic. Quizás tengas razón, creo que iré a caminar. Omoi me dijo que hay algunas vistas impresionantes a las afueras de la aldea y que con todo este entrenamiento nunca pude verlas. Le sonrió a la chica de piel caramelo, provocando una sensación de calor en su estómago que no podía explicar. Le hizo pensar que estaba enferma o algo así. Ella solo asintió con una pequeña sonrisa y comenzó a caminar de regreso al templo. La única razón por la que estaba fuera de ella era para ver el progreso de Naruto. Ella prefería leer en algún lugar tranquilo y casero. Naruto se encontró vagando bastante sin rumbo. Sus pensamientos todavía estaban paralizados por el problema que lo había eludido durante la última semana. Sabía que se suponía que debía relajarse con el propósito expreso de perder esos pensamientos, al menos por un tiempo, pero los hábitos arraigados no se rompen tan fácilmente. Sin embargo, tan absorto en sus pensamientos como él todavía era capaz de echar un ojo apreciativo sobre su entorno. Era uno de los muchos lugares que Omoi le había recomendado en sus conversaciones, entre varios onsen, un gran jardín colgante, uno de los santuarios más antiguos de las naciones elementales y el enorme estadio donde Kumo organizó sus exámenes de Chunin. Fue construido a partir del cráter ahuecado de un gran volcán inactivo. Sin embargo, Naruto había decidido primero visitar lo que se había llamado cariñosamente el Jardín de Piedra. Era una red de enormes pilares de piedra que surgían de un lago aún más grande, rodeado en sus cuatro lados por algunas de las montañas más grandes de Kaminari no Kuni. Algunos apuntaban a la parte superior, mientras que otros eran planos o incluso florecidos como setas rocosas. Realmente era un lugar impresionante para pasear, especialmente considerando que Naruto tenía el lujo de simplemente caminar sobre la superficie del agua. Le dio una perspectiva única para mirar los imponentes pilares y los picos de piedra. Continuó vagando y pensando, dibujando un camino aleatorio a través de la casi laberíntica red de pilares hasta que se encontró cerca del centro de la construcción. Allí se encontró con algo extraño, lo que parecían ser los restos de uno de los pilares de piedra, una losa de roca perfectamente circular justo encima del nivel del agua.
Detrás, un conjunto de escalones de piedra adornados con barreras doradas que los flanquean mientras subían la montaña, detrás de ella un pequeño templo. Curioso, Naruto subió las escaleras, sintiendo el chakra persistente de quien había estado entrenando aquí. Obviamente eran muy poderosos para dejar ese chakra tan denso suspendido en el aire por cualquier cantidad de tiempo. Se detuvo en la parte superior, admirando el edificio simple pero bien mantenido con dos solapas de lona que flanqueaban la entrada. Casi tan pronto como su pie tocó el último escalón, un hombre salió del edificio. Yo, parece que el poderoso Killer Bee tiene a alguien que me visita. Naruto alzó una ceja al extraño y obviamente excéntrico hombre que tenía delante. Tenía la piel oscura tradicional que poseían la mayoría de los residentes de Kumo, así como una complexión musculosa grande que compensaba su apariencia tonta. Llevaba gafas de sol con un atuendo casi blanco, incluyendo una chamarra antibalas, bufanda, diadema, espinilleras y guantes sin dedos. Aparte de eso, llevaba pantalones azul oscuro y tenía el kanji de hierro tatuado en su hombro expuesto. Hola, no me di cuenta de que alguien estaba realmente aquí, pensé que el templo estaba vacío. Era una pequeña mentira, pero no necesitaba que este hombre supiera que podía sentir el chakra persistente en el aire. De pie frente a él, aunque Naruto se dio cuenta porque rápidamente, era un Jinchuriki. No había forma de disimularlo. O al menos el hombre carecía del control para disfrazarlo. Biju chakra irradiaba de él en ondas. Obviamente, había estado practicando recientemente. Hombre, debe ser un verdadero forastero, ahora no es tan desalentador porque todos estarían de acuerdo en que este es el hogar de la poderosa Killer Bee. Mientras el hombre hablaba ocasionalmente movía la cabeza o los brazos a un ritmo que solo él parecía ser capaz de oír, en realidad era bastante divertido. Es un placer conocerte, Kirabi. Naruto inclinó levemente la cabeza. Haría bien en dar una buena primera impresión a su compañero Jinchuriki. Sorprendentemente, sin embargo, el hombre grande le puso una mano sobre los hombros con una sonrisa radiante en sus rasgos barbudos. Ahora, pequeño monje, sal de ese fan porque no hay necesidad de la broma entre nosotros, compañero Jinchuriki, tonto. Volvió a inclinar la cabeza hacia el ritmo silencioso, haciendo que Naruto sonriera maliciosamente antes de sonreír tímidamente mientras se frotaba la parte posterior del cuello. ¿Realmente tan obvio? El hombre grande solo asintió con su propia sonrisa, los ojos brillando con diversión detrás de sus sombras oscuras. Oh, sí, el poderoso Achibi-sama está preparando un verdadero drama cuando sintió que el anfitrión del señor 9 se acerca a nuestro pequeño santuario. Naruto levantó una sorprendida ceja ante eso. No se dio cuenta de que no solo podía detectar que era un Jinchuriki, sino también Biju. Estaba contento de que la presencia de Kyuubi pareciera anular la de Shukaku. Eso podría haber arrojado algunas preguntas incómodas que no estaba seguro de cómo responder. Se preguntó si el Kyuubi podría sentir a su compañero Biju de la misma manera. Entonces, ¿puedes hablar con el Achibi? Kirabi solo asintió mientras comenzaba a caminar dentro del templo, Naruto lo seguía rápidamente. En el interior era sorprendentemente espacioso, toda la sala ubicada en la piedra de la montaña. El rubio tenía la sensación de que Kirabi no había construido este lugar él mismo, había muchos murales en la pared. Algunos de los Achibi y algunos de lo que solo podía suponer era el Nibi. Sí, yo y Achibi-sama nos hemos enfrentado a todo tipo de traumas, somos socios que ves que me hacen el Jinchuriki perfecto, tonto. Naruto ignoró la última parte mientras pensaba sobre lo que quería decir con un Jinchuriki perfecto y si podía lograr eso. Entonces tú y Achibi tienen una buena relación. Kirabi asintió de nuevo con su extraña forma con los brazos cruzados y su cuerpo echado hacia atrás ligeramente. Al principio, yo y los Achibi estábamos luchando y era un enemigo, pero tuvimos un ataque serio y me di cuenta de que no le gustaba que estuviera atrapado. ¿Sí? Naruto solo asintió con la cabeza, el Kyuubi le había dicho muchas veces su aversión a ser encerrado dentro de un ningen sin valor. Así que hicimos un trato con Achibi-sama y conmigo, y el resto es historia porque somos los poderosos 8 colas y Killer Bee. Ya tonto. El hombre grande se quedó allí por un momento, como disfrutando de los vítores de una multitud invisible que el rubio encontró bastante inquietante. Entonces señor 9, te ves muy bien, ¿por qué vienes a encontrar el Killer Bee? La última vez que escuché que estabas en el gran árbol. Naruto solo podía suponer que Kirabi quería decir Konoha por eso. Con su extraña forma de hablar, solo podía adivinar estas cosas. De repente tuvo la epifanía de que este debe ser el Bee-sensei del que Omoi habló, pequeño mundo. En realidad, no tenía idea de que estuvieras aquí.
Un amigo me dijo que este lugar era un buen lugar para visitar y que estaba frustrado por algo, así que vine aquí para relajarme. Kirabi solo asintió de nuevo de la misma manera excéntrica, mientras los dos se sentaron en el piso, ambos en posiciones con las piernas cruzadas. Naruto podía decir por su facilidad en la posición que el gran Jinchuriki no era ajeno a la meditación, al menos si su postura era algo por lo que pasar. También pudo haber tenido algo que ver con encontrar una posición cómoda para sentarse con 7 espadas atadas a su espalda. No hay un lugar más fresco para aclarar tu mente y no hay mejor lugar para leer las mamás, ¿eh? Naruto solo asintió y notó mientras caminaba que el aire se sentía más limpio por aquí. Era como si su mente hubiera estado en una bruma antes y acabara de comenzar a aclararse. Se sintió renovado y rejuvenecido después de toda la tensión del entrenamiento de la semana pasada. El rubio levantó la vista, inseguro de cómo abordar su próximo tema. Honestamente, él no había esperado encontrarse con uno de los Jinchuriki del pueblo tan pronto. Entonces, ¿cómo está en Kumo? Era una pregunta inocente, pero tuvo la sensación de que Kirabi entendía lo que el joven monje estaba tratando de decir. En esencia, él estaba preguntando si el Jinchuriki más viejo había sido maltratado, hasta donde el rubio podía decir que tenía que ir tan lejos del pueblo para que la paz no fuera una buena señal. Bueno, no es tan lindo, los pequeños 9 se preocupan por el Killer Bee. Bueno, no es necesario porque nadie me haría daño. Ya tonto. Naruto solo asintió con una sonrisa agradable, fue bueno conocer al menos a un Jinchuriki que no era odiado por su pueblo. Sus conceptos previos sobre Kumo antes de llegar no habían sido tan buenos, contaminados por la propaganda de Konoha. Hubo las últimas guerras, el incidente de Hyuga y algunos otros que los pusieron en mala luz en Konoha. Sin embargo, después de vivir allí, se dio cuenta de que era como en todos lados, con personas que simplemente intentan sobrevivir en la vida. Me alegro. Bee asintió a su manera medio sabia, medio rapero, mirando a una multitud invisible a pesar de que Naruto sabía que sus ojos estaban fijos en el rubio bajo sus sombras. Mi pequeño monje, miras un poco hacia abajo, ¿estás diciendo que fue la hoja lo que te hizo fruncir el ceño? Naruto solo sonrió débilmente mientras se apoyaba en sus manos. No había tenido contacto con Konoha en más de 5 años. Con un comienzo se dio cuenta de que realmente había pasado tanto tiempo desde que se había escapado de su antigua casa. No, tengo una buena vida, fuertes lazos con mis amigos, y un zorro obstinado pero al menos bien informado. De todos modos, he estado en la carretera durante el año pasado, el Leaf no ha tenido nada que ver con hacer con mi ceño fruncido durante mucho tiempo. Se rió entre dientes por eso, pero lo mantuvo tan vago como pudo. Él quería confiar en su compañero Jinchuriki pero este no era Fu. Kirabi no odiaba a su pueblo y, a su vez, no era odiado, tenía que recordar eso. Si bien no estaba de acuerdo con todo el equilibrio de poder, el Bihulu representaba que al menos reconocía esto y no quería comenzar una guerra entre Kumo y Konoha. Eso es apretado, un buen amigo en tu espalda que puede ayudar a tomar el fuego antiaéreo es todo lo que necesitas, wee. Naruto solo asintió con una pequeña sonrisa antes de ponerse de pie, Kirabi copiando la acción. Sé que esto es pedir mucho, pero ¿hay alguna forma en que el Raikage no sepa que yo estoy aquí? No quiero causar una guerra ni nada. Kirabi solo sonrió mientras avanzaba, con los brazos cruzados sobre su pecho. Naman, somos geniales, cualquier otra cosa sería cruel. Tengo que mantenerme firme con tu compañero Jinchuriki o mi nombre no es el poderoso Killer Bee. Vaya. No tienes que preocuparte de que Mabro se entere, es como si estuvieras nunca aquí sin duda. Terminó moviendo su mano sobre su boca en un movimiento de compresión antes de extender su mano, con el puño apretado con los nudillos mirando a Naruto. El rubio acaba de sonreír antes de golpear los puños con el excéntrico, pero al menos amigable Kumo Shinobi. Fue muy bueno conocer a Kirabi, es agradable ver a un Jinchuriki teniendo una buena vida. Kirabi solo asintió, con una sonrisa similar a la de su sonrisa habitual. Los dos se quedaron y hablaron un poco más, a veces sobre el entrenamiento, a veces sobre los golpes de Kirabi. Naruto incluso le mencionó a Fu y el anciano Jinchuriki expresó que le gustaría conocer a otro de su pequeño grupo. Naruto se había separado del shinobi de piel oscura que prometía traer a Fu por un tiempo. Honestamente pensó que la chica necesitaba más gente para hablar además de él y Shizuku. Naruto dejó el jardín de piedra sintiéndose extrañamente más ligero, fresco y relajado en comparación con cómo se sintió antes. Tenía una pequeña pero genuina sonrisa en su rostro mientras regresaba al templo. Parecía que descansar un poco era lo que Naruto necesitaba, la semana siguiente hizo un progreso asombroso en su técnica.
Ahora podía cubrir efectivamente todo su cuerpo en una fina capa de chakra refractivo, ahora todo lo que tenía que hacer era trabajar en refinarlo para reducir su visibilidad por completo. Sin embargo, como era indetectable por la mayoría de los medios, su firma de chakra desapareció, no se podía oler y cuando aplicó una suave capa de chakra a sus pies, no podía ser escuchado por alguien menos que un Inuzuka. En general, estaba bastante satisfecho con su técnica de creación propia. Por primera vez sintió que estaba haciendo algo por sí mismo en lugar de simplemente seguir las huellas de alguien más. Fue liberador y Naruto quería continuar el sentimiento. Él pensó que solo mejoraría una vez que hubiera completado la técnica. Se divirtió mucho acercándose furtivamente a sus compañeros y sorprendiéndolos, lo que continuó irritando a Fu. Sorprendentemente, él pareció haber despertado algo en ella después de una de sus pequeñas bromas y ella había resuelto encontrar una forma de contrarrestar la invisibilidad de Naruto. El rubio estaba realmente contenta, había estado un poco sin sentido recientemente y ahora tenía un fuego detrás de sus ojos y un propósito en su paso. Fue un alivio ver a Fur finalmente haciendo algo más que simplemente sentarse y leer o entrenar. Aunque ella no dejó de hacer eso tampoco. Solo esperaba que el verdete no llevara demasiado lejos, ya que deambuló por el distrito comercial antes de haber escuchado a algunas personas hablar sobre un problema repentino de insectos. No necesitaban llamar su atención cuando estaban a punto de cometer un crimen contra la aldea. Sin embargo, despertó la curiosidad de Naruto acerca de cómo la chica podría ir a buscar a alguien que no se podía ver que oliera o escuchara. También cumplió su promesa y se llevó a Fur para encontrarse con Kirabi. No podía decir que los dos eran amigos instantáneos, pero parecían entenderlo. Kirabi sabía que nunca se apartaría demasiado de su pasado y, a su vez, Fu nunca comentó su molestia con la forma en que hablaba el anciano Jinchuriki. Kirabi les había ofrecido algunos consejos sobre el control de su Bihulu chakra, pero ambos habían declinado. Naruto se sintió incómodo tomando el chakra del Kyuubi cuando finalmente estaba empezando a ver algún cambio en el zorro. Quería construir una mejor base en la relación entre ellos antes de perseguir algo así. Eso sí lo necesitaba, el sabio de los 6 caminos derrotó al Kyuubi por su propio poder. Naruto ya tenía su objetivo en mente. Fu por otro lado ya tenía experiencia con su poder interno. Ella simplemente no quería tener nada que ver con eso nunca más. Taki la había controlado a ella y a la criatura dentro de ella por mucho tiempo. Ella se haría fuerte por su propio poder, no por lo que le pidió prestado a alguien o algo así, sino. Aparte de eso, la semana pasada había ido bastante bien, todos parecían estar de muy buen humor. Aunque Naruto enfatizaría parecía. Él se había dado cuenta de que algo le pasaba a Shizuku últimamente y por eso ahora estaba en el techo del templo con ella, recostándose en las baldosas de cerámica y mirando al cielo. Ambos se habían sentado en relativo silencio durante los últimos 5 minutos, contentos de permitir que sus ojos recorrieran los diversos puntos de luz. ¿A cuántos crees que hay? Estrellas me refiero. Había sido tan silencioso que Naruto casi se sobresaltó cuando Shizuku habló de repente, su tono suave y melancólico confirmó sus sospechas de que ella no era tan feliz como parecía. No se volvió, solo mantuvo la vista en el cielo oscuro, mayormente enfocado en el intenso disco blanco que colgaba allí. No lo sé, pero apuesto a que la gente ha tratado de contarlos. Shizuku asintió con la cabeza ausentemente, sus ojos tampoco se desviaban del cielo. Todavía no puedo creer lo hermoso que se ve. Naruto sonrió suavemente, Shizuku realmente no había estado más feliz que su tiempo en Kumo, poder ver el cielo en lugar de las lúgubres nubes de lluvia todavía era asombroso para ella ahora, ya que era el primer día. ¿Sabes? A veces todavía pienso eso, incluso después de todos estos años. Era cierto, había algo pacífico en el cielo. Para mirar hacia arriba y saber que todos los demás en el mundo vieron exactamente las mismas estrellas, la misma luna, el mayor ecualizador. ¿Crees que siempre tendré esta maldición? Naruto suspiró, de repente dándose cuenta de por qué Shizuku parecía tan triste recientemente detrás de su actitud feliz. Estaba preocupada por dejar a Kumo, regresar a su lugar bajo las nubes, donde podría llover sobre ella de nuevo. No quería que le quitaran el cielo ahora que tenía un gusto. No. Shizuku se sentó y miró a su alrededor, un poco sorprendido por la firmeza en el tono de Naruto. Era tan definido, tan cierto. El rubio también se sentó y se volvió hacia Shizuku con una sonrisa pequeña pero confiada. ¿Qué te hace estar tan seguro? Su voz era tranquila, insegura, contrastando en gran medida con el tono más seguro de Naruto. El rubio solo sonrió mientras se levantaba y se acercaba más a la chica, volviendo a sentarse con un suspiro exagerado. ¿Recuerdas la promesa que te hice?
se volvió con la sonrisa más brillante y genuina que Shizuku había visto en su rostro. Nunca vuelvo a cumplir mis promesas, un día podrás mirar hacia el cielo cuando quieras y ver las estrellas o el sol. Volteó hacia el cielo, la sonrisa se instaló pero no perdió ninguna de sus energías previas. Demonios, si tengo que hacerlo, te llevaré a Kase no Kuni, incluso si llueve, solo harás un favor a los residentes. Ambos se rieron ante eso, Shizuku finalmente ganó algo de confianza en sí misma, pero más importante, en Naruto. Gracias Naruto. El rubio simplemente la despidió tímidamente, su sonrisa se volvió un poco más avergonzada. Todavía no le fue bien con la interacción positiva con la gente. No hay problema, eres mi amigo. Se sorprendió cuando Shizuku agarró su cabeza, sintonizándola para poder mirarlo a los ojos. Ella vaciló por un momento cuando sus orbes púrpuras ligeramente brillantes miraron fijamente a los suyos antes de sacudir su cabeza rápidamente y sonreír. No, realmente, sin ti todavía estaría en ese campamento de bandidos, o vendido a algunos esclavistas. Ella se estremeció un poco cuando sus rasgos una vez más se volvieron melancólicos. O peor. Naruto simplemente colocó una mano reconfortante sobre su hombro que al instante la trajo de vuelta. Pero me salvaste y me enseñaste cosas que nunca creí que pudiera ver. Su sonrisa se convirtió en una sonrisa mientras hacía un gesto de barrido hacia el cielo. Caso y punto. Ambos se rieron entre dientes otra vez antes de que Shizuku volviera la cabeza de Naruto para mirarla. Así que gracias Naruto. Con eso ella se inclinó hacia adelante y plantó un pequeño beso casto en sus labios. Cuando se separaron, sus caras tenían un tinte rojo y Shizuku sonreía ligeramente. Naruto estaba un poco aturdido por el contacto que hizo reír a la Violeta mientras se ponía de pie con cuidado y bajaba. Naruto pasó otros 10 minutos en el techo solo pensando en cosas, sin siquiera notar la sonrisa ausente jugando en sus labios. Go Toda Shibo Art.